Bueno, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, buenas tardes. Gustavo, mira, sobre todo lo que me gustaría saber es si me puede contar un poquito de quién eres, dónde vienes, un poco como una presentación. Venga, que sea corta. Nacido en Chile, llegué a Suecia, vivo en Suecia ya hace 50 años. Llegué de Chile a los 12 años. Llevo 50 años en Suecia. En Suecia estoy viviendo con mi familia, claro, con mis dos hijos, mi señora, y esencialmente he dedicado los últimos 30 años a trabajar con la temática de los derechos humanos de los niños y de las niñas, y esencialmente dentro de la temática de en contra de los racismos que se hay y que se viven. Y dentro del deporte o dentro en general. Sí, bueno, dentro del deporte tengo una carrera de futbolista de ya hace muchos años atrás. Fui jugador de fútbol aquí en Suecia, en la segunda división. Eh, Tengo esa etapa, después tengo la etapa también de entrenador y después la etapa también de entrenador de mis hijos, y luego ya siempre dentro del fútbol. Y hoy por hoy trabajo con el equipo que se llama Malmö FF en Suecia, que es el campeón de Suecia, donde jugaba Zlatan antes que se Claro, sí. fuera a Europa. Entonces con ellos trabajo, con la ciudad de Malmö, que Sí. trabajo para toda la ciudad, pero también con ese equipo. Y dentro de eso trabajamos con las temáticas de cómo prevenir, cómo educar y prevenir cualquier tipo de acecho que tenga una relación a los racismos. Sí, y puedo preguntarte, ¿cómo es, qué te promueve para entrar y trabajar contra el racismo? Venga, esencialmente ha sido mi experiencia personal. Digamos, Mm, eso es lo que me invita a luego hacer una vida en lucha en contra de esto, ¿no? mm, Tanto dentro del fútbol, en las épocas que jugaba, que son las épocas del 80, mm. y dentro de eso ver un mundo en el cual las personas son categorías muchas veces, y dentro de esas categorías también hay los que se tratan mejor y los que se tratan peor. Y dentro de eso lo que me tocó vivir a mí es por vivir aquí en Suecia y ser de piel oscura en relación a Suecia, obviamente, y ser de otro país. Me tocó vivir con esa temática en mi edad cuando jugaba fútbol. Y eso lo he seguido viendo alrededor mío, tanto dentro del fútbol como en otros aspectos de la sociedad. Y fue eso lo que me inició, ¿no? De ser futbolista y de sentir lo que es ser futbolista y ser acosado, producto de que la gente te representa se expresa a ti de una manera que te deshumaniza. Pues eso ha hecho que de año a año me he tratado de forjar dentro de esa lucha por mí, pero también por mis hijos, y ahora en un medio más amplio. Sí, ahora podemos decir que no vamos a decir que es más fácil, pero ahora igual tienes más apoyo, hay más oídos, pero al principio seguro que no fue así cuando empezaste. Justamente lo que dices, Andrew, en la época que yo juego, digamos, estamos hablando de décadas, ¿no? De Ujú, décadas. Y en esa época, en los años del 80, se suponía que en Suecia no existía racismo. Digamos, no se ujú. hablaba del racismo. Bien, Todas mis sensaciones, todo lo que yo vivía era algo individual. Yo, cuando hablaba o levantaba la temática, la gente como que no entendía o decía que no te preocupes, que esto es parte del fútbol o que esta es parte de la sociedad. Digamos, ese fue mi viaje te digo, de pequeño, ¿no? 12, 13, 14, 15, 18, 20 años, 25 años todavía. Es como una parte del fútbol. Aquí todavía no hay ninguna reacción en relación a que hay que tratar de entender lo que está pasando, cómo nos tratamos dentro del fútbol y en la sociedad, y que luego lo veamos hoy por hoy como un problema infinito. mm. Pero hoy en día dices que ahora hay graves problemas del racismo, ¿no ha evolucionado un poquito el comprensión y el respeto? Fíjate, fíjate que no, que la situación, lo que se vive en Suecia hoy por hoy, digamos, tanto como jugador, pero también como ciudadana o ciudadano, es la temática de que el nacionalismo y los racismos que se han desarrollado los últimos 20 años, hoy ya son más pronunciados.
digamos que hoy se pronuncia de una manera más abierta los partidos políticos y la gente se atreve, ¿no es cierto?, a decir cosas que no se atrevían a decir hace 20, 25 años atrás. Hoy por Mm, hoy está respaldado, digamos, con partidos políticos, ¿no es cierto?, y dirigentes en diferentes zonas de la sociedad que específicamente se quieren deshacer, ¿no es cierto?, de mm. gente como que tiene que ha nacido en otro lugar del mundo o que tiene religiones diferentes o colores de piel diferentes de lo que ellos definan debería ser el sueco. Tú al principio dudabas de tu propio existencia en que cuando la gente te decía, no, no te preocupes, esto es fútbol, esto es así, esto es algo normal. ¿Dudabas de eso o Sí, siempre sí. pensaba que hubo... No, no, es así, es así, es así. Tomaron muchas décadas, tomó mucho tiempo. Digamos que cuando se empezó a hablar de la temática a nivel de los medios, cuando deportistas se atrevieron a empezar a formular sus experiencias, recién ahí se empezó a tomar en cuenta que esto era un fenómeno social. Y de ahí Mm, que la juventud, tanto yo como otros grupos dentro de la sociedad, que también eran acosados de una u otra manera, empezaron también a decir que ellos también estaban viviendo, ¿no? Estas situaciones. Ha sido un proceso de 2, 3 décadas, esencialmente, en la cual hoy por hoy existe una generación que ha nacido aquí en Suecia, ¿no es cierto?, que son mm, suecos, pero no son blancos o no son cristianos o no son, que dicen que ellos son suecos y que ellos no van a aceptar que este tipo de situación continúe. Y digamos que hay mm. que frenar el racismo y que hay que convertir una discusión en la sociedad para que las nuevas generaciones, independientemente de la religión, del color de piel o la nacionalidad, se puedan identificar y ser respetada como un sueca. ¿Y qué ocurre cuando, porque has tenido, vamos a decir, liderazgo, has tenido valentía para hablar de eso, pero qué mensaje da? Porque hay mucho otro, personas que sufren racismo. Por ejemplo, yo conozco futbolistas, no puedo nombrarlos aquí en España, algunos ya jubilados y han sido famosos, incluso en la Premier League, que me dicen, mira, estás perdiendo el tiempo, yo ahora estoy trabajando en tal sitio, no quiero problemas, eso nunca va a cambiar porque son la minoría que gobiernan y siempre quieren este tipo de confrontación. Sí, Para esos nuevos sí, futbolistas, hombres y sí, mujeres, sí. ¿qué mensaje Sí, puedes dar? fíjate que yo reconozco lo que tú dices, ¿no? Porque recién en Suecia, en mi medio, ahora hace 3 años atrás, se hizo un documental en el cual se entrevistan a diferentes Mm, estrellas futbolísticas y diferentes deportes, que recién hoy, hace 3 años, se atreven a decir lo que ellos vivieron o lo que ellas vivieron durante mm, toda su época de estrellas. Entonces, tratando de ocultar todas sus vivencias, ¿no es cierto?, para poder concentrarse en su deporte. Entonces pienso que dentro de eso, volviendo a los tiempos que nosotros estamos viviendo aquí en Suecia, que digamos, todo tipo de argumentación o tipo de discurso social, hoy por hoy llega a las canchas de fútbol, a las escuelas, a diferentes sectores del país. Entonces esto, cada vez más personas se sienten identificadas con que hay que levantarse y atrever de decir, ¿no es cierto?, y repartir o comunicar sus vivencias para sí misma, pero también para sus hijas o sus hijos. Se trata de aquí de tratar de atreverse a decir cosas para cuidar y fortalecer, digamos, a la gente más cercana, ¿no? Y dentro de eso también las entrenadoras de fútbol, las profesoras, están concientizándose que tienen que proteger hoy por hoy cada vez más a su juventud por este tipo de discurso que crea contradicciones en las canchas. mm. Cuéntame un poco del trabajo que haces ahora mismo, Vale, entonces, sí me interesa vale, saberlo, sí. vale. Bueno, hace 14 años atrás tuve la posibilidad, enmarcado en la situación que se estaba viviendo esencialmente en Barcelona, con Samuel Eto'o. ¿Se Ujú. acuerdan cuando Sí, sí, surgió la situación de él? Bueno, sí, sí, esto sí. llegó, esto llegó también a Suecia. A donde yo había sido futbolista, la ciudad me preguntó si yo no podía tomar las riendas de esto y en conjunto con Malmö FF, el equipo de Zlatan, crear algún tipo de estructura. Bueno, eso lo hemos estado haciendo hace 14 años.
lo que significa que eh, tanto clubes de fútbol como algunos clubes de fútbol, 5, 6 y 40 escuelas, trabajamos en conjuntos para, para educar a los adultos, a las adultas, ¿no es cierto?, y a la juventud en los derechos humanos de las niñas y de los niños. Básico. Lo segundo es educar a los adultas y a la juventud en la temática de discriminación. Trabajamos teóricamente durante todo un año con alumnas y alumnos de sexto grado, ¿no es Mm. cierto? Pero este proceso en la escuela está ligado a procesos con el fútbol. Entonces tenemos partidos de fútbol entre las escuelas, tenemos encuentros entre las escuelas. Entonces el club de fútbol es como, pasa a ser como nos junta a todas las escuelas, ¿no es cierto? Y nos dice que tenemos que trabajar para la posibilidad de que todas las alumnas y todos los alumnos se sientan parte de esta ciudad, de este país y de este club. Entonces es una temática de educación esencialmente, pero también relacionada con actividades de deporte. Entonces, hablábamos del trabajo de erradicar, de educar, pero siendo honesto, ¿piensas que al final eh, siempre va a haber racismo? Que cuando yo tengo muchos futbolistas con quien yo hablo y dice, ¿por qué hago esto? Porque al final, a cabo, no merece la pena. Siempre va a haber este tipo de racismo en las calles, en las instituciones. ¿Qué tienes que decir así eso? Yo pienso que, fíjate qué interesante porque esa pregunta me la han hecho y la he reflexionado, ¿no? Yo digo, no siempre ha existido racismo y no siempre va a existir. Hay una concepción de que siempre ha existido, no. Históricamente sabemos que diferentes épocas o eras y diferentes contextos se han formado diferentes tipos de discursos en relación a cierto tipo de gente, ¿me entiendes? Pero estos discursos siempre se siguen transformando en el tiempo. Si es que en una época ha sido la religión, luego ha sido el color de piel, luego ha sido la nacionalidad. Esto es como un Cadillac que tiene diferentes formas todos los años. Pero lo que sí sabemos es que si nosotros trabajamos con un equipo, ¿no es cierto? Y educamos, ¿no es cierto?, a un contexto, una escuela, un barrio, un club, si nosotros educamos y dejamos tiempo para la educación, para la reflexión, ¿no es cierto?, para entrenarnos, crearnos y hacernos seres humanas, Ujú. nosotros ganamos tanto tiempo y espacio y un idioma en diferentes tipos de contextos para tratar de nosotros formar, ¿no es cierto?, y crear la sociedad que queremos. Mm. Es una cosa de a qué le dedicamos el tiempo o no. Dentro del fútbol, aquí en Suecia, mi problemática ha sido que cuando voy al club me dicen, no, aquí entrenamos fútbol. No tenemos Bien. tiempo para hablar contra el racismo. Ese es el inicio, solamente el inicio de parte mía. Yo no me voy a dejar vencido. Tenemos que seguir tratando de llevar un diálogo, ¿no es cierto?, con los clubes, con los futbolistas, con las futbolistas, para que también ellas y ellos sean, ¿no es cierto?, lo que canalicen, ¿no es cierto?, lo que queremos ofrecerle, sino para nosotros, para nuestras hijas o para los que vienen detrás de nosotros. Pienso que es una lucha constante que no se puede dejar de lado, porque si la dejamos de lado son otros los vientos y son otras las formulaciones y son otras las gramáticas que nos va a poner entre nosotros en una situación muy conflictiva, que esto se va a dar y digamos, va a crear conflictos y va a hacer que mucha gente se sienta muy mal, ¿no? Mm. Hablas sobre todo de la educación, de la formación. ¿Qué otros apoyos tienes ahora mismo en Malmö o en donde Sí. vives, o en Suecia? Sí. Pienso que para nosotros ha sido esencial tratar de llegar a las organizaciones, ver dónde están ellas, ¿no es cierto? Y que sean estas las organizaciones que desde adentro busquen formas de organizarse y formular lo que quieren. Ujú. Esencialmente, pensamos que dentro de todas estas organizaciones y toda la gente que hemos encontrado durante estos años, ellas mismas han necesitado apoyos para atreverse a discutir, a conversar y a reflexionar para poder, ¿no es cierto?, poner en flote lo que a veces está invisible. Ujú. Entonces,
esencialmente esa es la herramienta más importante que ha sido para nosotros. No se necesita mucho dinero, no se necesita mucho, lo que se necesita es crear espacio para la conversa, para que la gente se atreva a tematizar, bueno, cuál es la futbolista de esta era o de nuestra club, cuáles son los principios que nos llevan, cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a respetar, cómo vamos a cuidar de nuestras jugadoras, cómo vamos a llevar una relación. Si que ese diálogo no se permite o no se deja, se va a reproducir las estructuras en el cual algunos van a seguir calladas, Ujú, y esto lo vemos tanto no solamente a nivel de temática racial, sino que también a nivel de sexo. Es exactamente el mismo fenómeno, que hay voces que no se atreven a pronunciar, ¿no es cierto? Porque pueden ser castigadas. Bueno, esa lucha también hay que darla ahí, como hay que darla dentro de los contextos en el cual ciertos grupos son marginalizados y castigadas. ujú. Hay Dentro de eso, legislación, perdona, perdón, no. adelante. No, iba a decir, hay legislación ahora, porque supongo que hace 30 años igual no hubo tanto, pero ahora, igual que Ahora aquí en España, mi pregunta es, ¿hay legislación y si esa legislación se impone, se lleva sí. a cabo? Sí, existe. Nosotros tenemos tanto dentro del deporte como dentro de la escuela. Lo tenemos aproximadamente hace 10 años atrás. Lo que Ujú, significa también que, por ejemplo, que la temática de tener leyes, lo que significa para mí, en concreto en mi trabajo, es que la gente parte de la base que las leyes existen y que la gente no puede cometer, ¿no es cierto?, es ningún tipo de temática discriminatoria o de otra manera violenta, ¿no es cierto? Se parte de esa base que la gente, que el ser humano no debe o no puede. Pero es lo mismo que se diga que uno no puede manejar con alcohol. Existe una ley, pero no sí, sirve, no sí, basta la ley, no sí, basta la ley, sino que por eso digo yo nuevamente que lo que ha servido acá y que lo que ha promovido es la educación. ujú, Tenemos que reeducarnos, tenemos que reconstruir, deconstruir y construir de nuevo el club que queremos, el equipo que queremos, la ciudad que queremos. Tenemos que juntarnos y atrevernos a discutir y en base a eso ganar espacios. Así lo ujú. hemos hecho aquí en Malme. Como te digo, empezamos con 4 escuelas, hoy somos 40 y es solamente 14 años de Malme, que tiene una historia de siglos. Y yo Sí, lo sí, sí. parto de esa base. Dentro de cualquier trabajo, no se produce o no se escucha que se produce racismo. ¿Por qué cree que el deporte tiene esa parte de que une, pero también separa? ¿Por qué, no sé, un abogado, alguien trabajando en una fábrica, igual no se enfrenta a ese racismo? ¿Por qué cree que en el deporte vemos ese lado eh, tan mal que sale a la gente? Interesante, ¿no? Es difícil, realmente no tengo, bueno, desde mi práctica, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos este proceso, trabajamos con 60 clubes de fútbol, 60 juntamos durante 60. 5 años 60. Y cuando uno se mueve en el sur de Suecia, la segregación es tan grande y se produce así en el tiempo que algunos equipos, digamos, la juventud tiene piel blanca y los otros equipos tiene piel oscura. La segregación también nos divide constantemente y esa también es una nueva lucha que hay que asumir. Diferentes barrios, ¿no es cierto? Vive gente que se supone que tiene diferentes posiciones sociales, políticas, pero también económicas, y eso muchas veces tiene una relación directa a en qué país has nacido o cuáles son tus idiomas o cuál es tu color de piel. Entonces tenemos un montón de diferentes fenómenos delante de nosotros que van contra lo que nosotros queremos, juntar, ¿no es cierto? Y mezclar y crear nuevas identidades donde cual todas puedan ser parte, digamos, de este equipo grande que es Malmö o que es Suecia. Ujú. Pero así lo veo yo. Fundamentalmente hablamos del racismo, hablamos de educar y formar. ¿Qué es la base? Porque una cosa uno dice, no la hagas, pero ¿qué es la base en educar? ¿Qué claves das? Simple claves Ah. para intentar educar y erradicar el racismo. En nuestros procesos. Sí,
Bueno, Sí, en sí, nuestro ¿cómo caso, empiezas? Porque es fácil decir, vale. no la hagas, está mal, pero ¿qué Uy, tipo de preguntas, cómo llegas? fantástico, fantástico. Esencialmente trabajamos con la pedagogía de la pregunta. Trabajamos esencialmente con la pedagogía de la pregunta, enmarcada esencialmente en lo que es Paulo Freire. No sé si lo ubicas a Paulo Freire, He un gran, escuchado, sí, un gran pedagoga que también fue parte de la UNESCO y de la construcción después de la Segunda Guerra Mundial en las teorías de cómo podemos crear una sociedad en paz. ¿No es cierto? Y esencialmente está la temática de que nosotros trabajamos en base a la pregunta. Yo no entro a ninguna clase y le digo qué es el racismo a la gente, sino que yo hago preguntas. ¿Qué es el racismo y de qué manera se expresa? Cuando yo he hecho eso en un club de fútbol, en un equipo de fútbol, al principio están todos callados porque en general no se habla de la temática. Pero finalmente alguien dice que sí, y cuando yo hago esa pregunta y hago otra pregunta y hago otra pregunta, de repente son tres, cuatro o cinco que han tenido una relación con esto y cinco, seis, siete, ocho que han escuchado o visto. Entonces de a poco se va creando un idioma y una gramática dentro del grupo que está reconociendo algo que nadie habla. Y en base a eso podemos desarrollar estrategias de qué manera podríamos nosotras en conjunta frenar, ¿no es cierto?, o formularnos de tal manera para protegernos. muy Entonces es todo interesante. un trabajo pedagógico. Digo, para mí como futbolista fue lo mismo. Yo tenía que entrenar, tirar los tiros libres. Ujú. Yo tenía que entrenar para tirar tiros libres. Si nosotros queremos entrenar, desarrollar gramáticas sociales, comunicativas, que rompan estas normas, lo podemos hacer, pero para eso hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo en cada entrenamiento, en cada planificación del año para saber cuándo lo vamos a hacer. Porque o si no lo hacemos, sigue seguimos sin hablar de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo. Y la pedagogía dentro de eso está enmarcada en que se supone que yo sé un montón, pero yo no puedo partir de eso. Yo tengo que partir de lo que sabe el club, de lo que saben las jugadoras, de lo que saben ellas. Y en base a eso puedo decir justamente eso es racismo o eso no es racismo. Pero ellos tienen que partir con sus experiencias. Experiencias, diálogo y el escuchar, que es muy poderoso también, Sí, poder escuchar. sí, sí. Yo pienso que sí, que en general la educación antigua, que también es parte, pienso, de España, de todos nuestros países, es de que nosotros le hemos dicho a la gente, así hay que hacer, así hay que hacer. Y no se le ha preguntado cómo te gustaría hacerlo a ti, quién Ujú, eres tú, porque es lo mismo que con el fútbol. Cada uno tiene que experimentar con su pelota y con su equipo. Uno no puede estar hablando en el camarín de cómo lo va a hacer y después sin hacerlo. No, ujú. esto se trata de crear entrenamientos donde la juventud diga cómo se expresa el racismo en este club, cómo se expresa el racismo en este equipo, no en toda España o toda Suecia, porque es diferente. Hay que buscar en cada espacio de qué manera. Y en algún espacio tiene que ver con nacionalidad, en otro espacio tiene que ver con la religión, en otro espacio tiene que ver con la sexualidad, en otro espacio tiene que ver con de dónde uno vive, en España o en Suecia. Esto se expresa de diferentes maneras, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar y atrevernos a escuchar y en conjunto tratar de cambiar. ¿Cómo crees que sufre un deportista el racismo, xenofobia, um, homofobia? ¿Cómo crees? Porque es Sí, difícil. sí, Eh, ¿Estás en tu lugar de, o bien de tu trabajo como profesional, o estás en tu lugar de ocio donde el deporte es un derecho fundamental? Entonces estás intentando sí. ser amigos y amigas y no poder expresar y recibir este tipo de discriminación. ¿Cómo se sientan? ¿O Mira, cómo te sentiste? fíjate que yo lo he vivido y uno vive con esa sensación, ¿no? Si es una sensación que la cual tú vives y mucha, digamos, nosotros tenemos mucho, ¿cómo se dice? Se ha hecho muchos estudios, se han Mm, hecho, tenemos muchos estudios. Y en general las voces que pronuncian esto en general son bastante, eh,
bastante iguales, digamos, las sensaciones de sentirse que uno no es de ahí, o que no es permitido o permitida ser de ahí, de la ciudad, del país o del equipo. Como primera cosa. La segunda, la segunda es una sensación de que uno tiene que todo el tiempo que explicarse, porque los pensamientos o la idea sobre quién yo soy es tan grande que yo todo el tiempo tengo que luchar para decir que ese no soy yo, ¿me entiendes? El estigma es muy fuerte. Y después, en algunos contextos, estar solamente tratando de que no te den, tratar de estar callado para que alguien no se tire. Ese fenómeno ha crecido mucho en Suecia, de que uno no se atreve a decir porque no sabe en cuándo te va a saltar aquí encima. Y eso lo dicen las investigaciones que tenemos. La gente no se atreve a moverse en ciertos barrios, la gente no se atreve a andar en ciertos buses, la gente no se atreve a ir a entrenar en ciertos clubes, porque se produce una sensación de que yo no soy bienvenida, ¿no es cierto? Y que Ujú, tengo todo el tiempo que estar defendiéndome. Y ujú, esa situación es compleja. Ahora, ¿para qué decirte cuando ya se te tiran encima palabras o que cuando ujú. físicamente eres maltratado, ¿no? Pero es una sensación que se repite. Fíjate que se repite y que independientemente si es que yo hablo con juventud que tiene 12 años o con deportistas que tienen 40 50 es exactamente la misma sensación. Lo que pasa es que algunos pueden seguir avanzando y qué sé yo, por ejemplo, yo era bueno en el fútbol y podía avanzar independientemente de que se me tratara mal, porque era bueno. Ahora, un montón de gente que deja de ir porque se siente que, que no es lo suficientemente bueno y va a tener que asumir todo estas voces, ¿no? Que dicen que uno no vale lo mismo que otros seres humanos. Así que pienso que es la hora de hablar, atreverse a decir, atreverse a escuchar y atreverse a movilizar. Tú lo levantaste antes, Andrew. Yo estoy encantado por lo que ustedes están haciendo en España, atreverse a movilizar y atreverse a decir que podemos ganar. Y que creo que la primera vez que escuché esto yo fue por Puyol, dijo que el sueño de cada futbolista era de ganar el partido al racismo. Fíjate que creo que viene de ahí y lo escuché yo la primera vez. Y esa ha sido nuestra bandera acá, fortalecer a la juventud, decirle, mira, ojo que aquí vivimos una sociedad compleja y tú tienes que tener tus herramientas y saber cuáles son tus derechos para que nadie te pisotee. Ahora, ojo, que quizás vas a ser más o menos pisoteado, depende de qué color de piel tienes o depende de qué, ¿me entiendes? Y para Sí. eso tienes que prepararte. Vamos a hablar, ¿qué te gustaría que pasase? Entonces, ¿qué te gustaría que pasaría ya como la evolución de esto para intentar, como decimos, ganar este partido? Y lo que están haciendo ustedes me parece fantástico. Es decir, juntar ciudades, juntar países, unificar y escuchar qué está pasando allá, inspirarse, mostrar que se puede, en lo pequeño y en lo grande, se puede crear una nueva gramática, un nuevo idioma que conlleva nuevas relaciones, a nuevos espacios, a nuevas utopías. Pienso que la idea de que el fútbol y el deporte siempre nos ha dado la posibilidad de crear utopías, ¿no es cierto? Nos metemos a estas canchas y uno dice, voy a ser estrella, venga, busquemos esas utopías también en relación a creer que esto es posible. Es posible que uno entre que se mueva en las calles y se mueva en el club y que uno diga, pa, yo soy el que soy y me miran como un futbolista que soy. Y lo otro es parte de la humanidad. Yo estoy completamente consciente de que esa bandera no me la van a quitar. Y pienso que nuestro rol como líderes o líderas en el tiempo es atreverse y movilizar y crear espacios, porque la gente está esperando a los líderes. La gente está esperando líderes que les ayude a juntar y atreverse a hablar y atreverse a decir. Fíjate Mm. qué hermoso. Y es la clave, y es difícil hacer porque un líder se nace, no sé, pero es difícil, pero como dice, una vez que alguien se atreva, ya es cuando es como la primera gota que sale del cielo, es decir, ya
las otras gotas siguen. Sí, sí, Es un poco así, es un poco así. y lo han hecho nuestras ancestras y ancestros. No nos Sí, olvidemos sí. de eso, que esto no empezó hoy día. Estos son luchas de generaciones, de siglos, por tratar de crear situaciones y ciudades y espacios humanas, en el cual esa lucha ha sido constante. No es que haya Ujú, empezado ahora. Yo digo, incluso empiezo a decir lo siguiente, ¿no? Que fíjate que yo buscando en mis estudios y lo que yo he visto y veo para atrás y realmente es en 1948 que se formula una situación de que se supone que somos seres humanas. ujú. Estamos hablando de hace unos años atrás solamente. Sí, sí, sí. Estamos hablando de 75 años. Años, Digamos, sí, sí. tenemos siglos en contra nuestro, pero tenemos que de a poco, ¿no es cierto? Y se puede. Tú ves que en solamente 75 años se han logrado cosas. Ujú. Y tenemos que, en cada camarín, en cada cancha, en cada lugar de encuentro, atreverse a decir, bueno, qué tipo de ciudad, qué tipo de ciudad o de qué tipo de relaciones queremos tener aquí para que todas puedan ser futbolistas, para que todas quieran quedarse en el club, para que todas se sientan que son parte de lo que están construyendo. ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que niegan que existe el racismo en el deporte? Y también, si me puede contestar después, y qué apoyo, qué mensaje tienes de apoyo de ellos que reciben racismo, pero no se Ya, atreven? Fíjate Esas que dos yo, preguntas. fíjate que una de las cosas que yo he hecho, Andrew, este último tiempo, es que este último tiempo, te estoy hablando de décadas, ¿no? Son un par de décadas que yo ya no dedico el tiempo en cambiarle las perspectivas a la gente que se cree más humana. Ujú. Yo dedico mi tiempo en que la gente que ha sido definida como menos humana, que se atreva a expresar su humanidad, que no se quede callada y que devuelva la pelota. Ujú. Yo me he dedicado el tiempo esencialmente a eso, porque mientras más voces que están sufriendo esto, mientras más voces que no se atreven, más va a ser más difícil mi trabajo y quizás imposible. Y si lo veo históricamente, imposible. Digo que fueron las mujeres en épocas históricas que se levantaron y empezaron a decir basta. Y de ahí las seguimos nosotros que queríamos apoyar este movimiento. No fueron los hombres que dijeron, venga para acá, les voy a dar mi poder. No. Y también en esta temática, por eso me he dedicado esencialmente estos años a no meterme en discusión con la gente que no la voy a poder cambiar ahora, Ujú. sino que me he dedicado esencialmente a fortalecer a la gente que tiene derechos humanos para justamente poder sentirse, hacer y formar su humanidad. Cuando logramos eso, la gente que se supone que nos está deshumanizando, yo voy a tener más voces que me van a apoyar y voy a tener más voces que ellos van a tener o ellas van a tener que argumentar en contra. Por eso me he dedicado esencialmente a eso. Ahora, eso ha abierto cantidad de puertas y cantidad de espacios. ¿Por qué? Porque cuando el club o el equipo empieza a hablar, ¿no es cierto? Y se atreve uno, dos, tres, cuatro, los 15 que estaban callados se empiezan a decir, hoy, entonces podemos ir en contra. Entonces se producen cambios sociales. Se producen cambios sociales en las escuelas, en los clubes, se cambia, hay transformaciones. Por eso hay que creer y crear los espacios para que la gente que se ve más sometida a la deshumanización, al racismo o a los racismos, hay que dejarla que cante su canto y que se atreva a decir lo que está sintiendo, porque ahí empieza la transformación. Estamos hablando que le vi muy interesante esa reflexión, porque le veo distinto, que no malgastar el tiempo intentando convencer a la gente que piensan que es normal o no quieren saber, pero más bien ir a las raíces y también hablar con la gente que está más abierto a escuchar que esto está mal, hay que educar, hay que hacerlo de otra forma, hay que Sí. tener... Creo que eso es la mejor fórmula ahora mismo
de Yo pienso, experiencia. pienso que nos movemos siempre en diferentes espacios y tenemos diferentes estrategias, pero digamos, una de mis estrategias esenciales ha sido justamente eso, porque no nos olvidemos que esto hace algo con la gente. Digamos, la gente se calla, Sí. crea mucho miedo, Y miedo tensión y físico malestar. y malestar, ¿me entiendes? Entonces, esta situación es compleja porque el que te pisotea o la que te pisotea se fortalece y uno pierde fuerza. Y si es que eso se da día a día, ¿me entiendes? Tú al Sí. último tú no quieres saber más, porque ya no sabes que vas a perder. Entonces, tenemos que crear espacios para saber que podemos ganar, primero que nada, porque tu relato va a llevar a otro relato y ese relato va a llevar a otro relato y de repente nos vamos a identificar en una situación que en general uno la ve como individual. Cuando yo trabajo con la gente cree que es solamente una la que lleva esa sensación, pero cuando la socializamos, cuando la dialogamos, nos damos cuenta que estamos todos o todas en el mismo, en la misma, ¿cómo se llama? Tela de araña. Ah, sí, 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 sí. Claro, somos todos parte de una otra manera, algunas por su sexualidad, otras por el color de piel, otras por qué sé yo, estamos todos, de una u otra manera estamos todos luchando en contra, ¿no es cierto?, de alguien que nos quiere pisotear. Entonces, en ese sentido hay que concientizar y tratar de canalizar las fuerzas, ¿no es cierto?, en contra de la que quiere o el que quiere pisotearnos. Y este trabajo de concientización es algo que es importante que se desarrolle y tratar de buscar, digamos, pedagogías que logren desarrollar esto en una sociedad que la concurrencia cada vez es más fuerte y en cada metro cuadrado cada vez hay una situación de concurrencia, ¿no es Cuando cierto? hablo de concurrencia, para ampliar eso, ¿qué quiere decir? Perdona. Ah, no, concurrencia. El discurso aquí en general en Suecia, que cuando hay crisis económica, el Ah, bien, problema es, hay una concurrencia aquí por el dinero, por el trabajo, por la comida, por el auto, por la televisión. Es decir, la concurrencia, la sociedad nos bien. pone, nos hace concurrir. Y lo mismo en el fútbol. Es decir, que estamos solamente pensando en mi bienestar. Claro, yo tengo que concurrir con todos mis jugadores y con Ujú, todo lo, digamos, que la concurrencia es buena, pero no nos olvidemos que también hay que humanizar en este contexto, porque si no es ujú, solamente una carrera que el más fuerte, la más fuerte gana. ujú. Hay que frenar un poco y ver el espacio y ver, bueno, quiénes somos, para dónde vamos, cómo hacemos este viaje lo más factible para la mayoría, ¿no? Ujú. Y tengo esta pregunta, porque yo tengo mucho trato con niños, ¿sabes? Doy clases tanto en la facultad y en la escuela. Y entonces los niños de chavales de 14, 15, 16 años dicen no, no, no somos racistas, pero claro, Vinicius provoca. Entonces, como provoca, le insultamos, pero no somos racistas. ¿Qué Claro. mensaje tienes ahí para educar a la gente? Oh, qué fantástico. Mira, ya nos estamos metiendo en temáticas que son bien realmente, son fascinantes, ¿no? Pero digo que una de las cosas que yo he tratado de llevar es que justo eso yo lo encuentro en todas las salas. Ujú, Yo me lo encuentro en todas partes, tanto los adultos como la juventud. ¿Por qué? ujú, Porque no hay educación. Aquí bien, cualquier persona puede decir cualquier cosa en cualquier momento, ¿no es cierto? Y en cualquier contexto. No hay educación. Aquí cada cual persona puede decir lo que quiere y el ujú, resto tiene que asumirlo. Y esa es la situación que me encuentro, por eso pienso que la educación es fundamental. Hoy por hoy estamos en una cancha, estamos en un club, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los principios que existen aquí? ¿No es cierto? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los principios? ¿Qué dice, ¿no es cierto? En base a sí, eso trabajo yo. Y si que me dicen que estoy en un club en el cual todos pueden matarse, bueno, trabajemos con eso. Pero si estamos en un club que dice que no, que aquí somos todos seres humanos, yo trabajo con ese concepto. Y en base a ese concepto, la gente que está siendo parte de este contexto, de este grupal,
En base a eso tenemos que educarnos, igual que en la matemática o en las ciencias sociales o en el, no sé, es lo mismo. Para mí es una educación y que en base a eso necesitamos tener ciertas formas en el cual podemos partir. Yo parto siempre en los derechos humanos. Ahí empiezo mi viaje yo. ¿Por qué existen los derechos humanos? ¿Por qué tú tienes derechos humanos? ¿Desde cuándo tienes derechos humanos? ¿Por qué los adultos quisieron que tú tuvieras derechos humanos? ¿Qué vas a hacer con tus derechos humanos? En general, la juventud no tiene idea que tiene derechos humanos y que todos nos movemos en una sociedad en la cual todos hemos escrito que vamos a trabajar en base a los seres humanos y en los derechos humanos, pero aquí nadie nace eso. Entonces, dentro de la escuela, yo soy aquí en la ciudad de Malme, en mi ciudad, soy el primer pedagogo estratégico, pedagogo, no sé cómo se dice en español, pero yo soy profesor, ¿no es cierto?, de derechos humanos para la juventud desde un punto de vista estratégico. Soy el primero aquí en Malme y me hice eso hace 14 años atrás. He trabajado 14 años con la temática sin un apoyo legal, porque recién hace 2 años atrás las leyes de las niñas, de los niños son ley. Sí, hay Anteriormente, legislación ahora, antes no. no. Entonces yo he hablado durante 14 años sobre Eso es eso, lo que... Sí, sí, sí. pero Sí, la sí, gente dice, no, aquí no sale nada en mis documentos sí, de la escuela. Entonces, sí, ¿por sí, qué sí. voy a trabajar con eso? La temática de racismo recién se implementó en otros documentos, digamos, de los colegios hace 2 años atrás. Antes de Solo eso dos años. no existía el concepto racismo. ¿Me Muy entiendes? interesante. Esto, sí, sí, eso porque le hice la pregunta antes, si hay legislación. Ahora hay legislación, todavía es difícil, pero hace labor un poquito más fácil, por decirlo de una forma. Malmo es líder ahora mismo en programas de educación contra el racismo, contra la discriminación, ¿o? Nosotros, fíjate que de una otra manera eso, si tú preguntas en Suecia quién tiene una pedagogía, nosotros hemos desarrollado una pedagogía. Nos atrevemos a decir que hay una pedagogía. ¿Por qué? Porque el 2011, dentro de las Naciones Unidas, hay formulaciones que dice que hay que empezar a trabajar, ¿no es cierto?, con la pedagogía de los derechos humanos. Y yo en esa época estoy recién surgiendo y estoy recién buscando y me la encuentro. Y digo, ¡pa! ¡Qué increíble! Entonces trato de llevarla y la he estado desarrollando. Ellos dicen que hay que trabajar con 3 conceptos que son básicos. Conocimiento sobre Ujú. democracia, conocimiento sobre discriminación, conocimiento sobre derechos humanos. Esa es una base. La otra base es que hay que trabajar conocimiento dentro de, a ver, ¿cómo se dice? Through, en inglés se dice through, La digamos, verdad, cómo uno lo hace. eh, Uno tiene que hablar de, ¿no es cierto?, de racismo, hay que y el hablar, proceso, sí, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso pedagógico para hablar sobre esto? ¿Me entiendes? Y interesante, ahí nosotros buscamos inspiración en diferentes teóricos, ¿no es cierto? muy Que interesante. Sí, parten a sí, sí. base que hay que trabajar con la pregunta, hay que trabajar con la expresión de que cada uno tiene un relato y ese relato hay que tratar de rescatarlo. Hay que crear la situación de que estos diálogos se hagan en formas democráticas. Significa que si hay 25, hay que buscar la forma para cada uno pueda decir y que los demás escuchen. ¿Me entiendes? Tenemos una Sí, pedagogía para crear las condiciones de romper esta dicotomía que existe y hacer que todos hablen, ¿no es cierto? sí, Que sí, todos sí, sí. hablen. Entonces, y finalmente Ujú. dicen que hay que trabajar con una pedagogía que también tenga un resultado. ¿Para qué estamos haciendo esto? Es para un resultado. Y se supone que el resultado es que cuando yo trabajo con los alumnos, que los alumnos se atrevan a defender los derechos humanos, que se atrevan a apoyar a sus Ujú. compañeras de clase. Entonces tenemos una pedagogía que cuando trabajamos, el resultado es que ellos la puedan poner en el ángulo del arco, como Messi. En este sentido, mi rol de pedagogo es que ellos se defiendan, que se defiendan sus géneros, que defiendan sus diferentes nacionalidades, que defiendan
cada uno de... Entonces trabajamos con esencialmente con esa pedagogía, y por eso digo yo que en las salas de clase o los grupos de adultos hay siempre adultos o jóvenes que tratan de frenarme, porque ellos son norma, tienen poder y se atreven a tratar mal a la gente. Mi rol es de que, la- que- que el equipo se atreva a tomar una decisión en contra de esos, o esencialmente que se atrevan a decir quiénes ellas son, porque ni siquiera en contra de las otras, sino que quiénes ellas son, qué piensan. Entonces, todos son procesos, pero por eso digo, son 14 años de trabajo, somos 40 escuelas que trabajamos y seguimos creciendo y seguimos desarrollando pequeñas islas que tratamos de juntarlas, porque pienso Muy que en bien. el trabajo pedagógico esencialmente no es esencialmente un trabajo de sala de clase. La pedagogía, la educación aquí en general se ha hecho se está buscando resultados muy rápidos y no dejan la filosofía, la reflexión, el diálogo. Eso cada vez desaparece más de nuestras escuelas. Entonces nosotros tenemos que entrar a luchar por esos espacios. Lo mismo que en el Magnífico. fútbol. Lo mismo Ujú. que en el fútbol. Aquí todos tienen que ser estrellas. No, espera, hay que conversar, hay que reflexionar, hay que filosofar. Y dentro de eso, en ese proceso, tratar de encontrar, digamos, la humanización, ¿no es cierto? Que cada uno diga quién es, Fantástico. amplio. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Iba a decir que sería buenísimo. No sé si has pensado hacer algún convenio con algún club en España o intentar tener experiencias, intercambios con otros clubes para seguir ese Sí, mensaje. fíjate que yo pienso, por eso la estructura que ustedes están creando, pienso que es muy importante que se crean en el tiempo y que dentro de eso se busquen, digamos, intercambios para tratar de en conjuntas aprender. Tenemos que tratar de Aprender, buscar, aprender. Sí. ¿no es cierto? Aprender a pensar nuestro planeta, a pensar nuestras relaciones de otra manera. Tenemos que hacerlo y ahí tenemos que juntarnos porque eso da fuerza y da inspiración. Pues muy bien, pues me has inspirado y me has dado mucho fuerte. Muchísimas gracias, Venga, Gustavo, de verdad lo digo. Y muchísimas gracias a ti, gracias. No Andrew. sé si Aito Gracias. está ahí. Sí, no, es muy, muy interesante lo que haces. Pero ahora, pero ¿hay otros clubes en Suecia que hacen esto o más bien es Malmo que es un poco el líder? Nosotros lo hemos hecho y es Ujú. Malmer que es líder dentro de esta temática. Yo ya estoy educando a los Ujú. entrenadores juveniles. Muy Yo bien, muy estoy, bien, muy yo bien. estoy entrenando estoy entrenando a los entrenadores juveniles del club Ujú. dentro de lo que es los derechos de la niña y el niño. Y Ujú. ahora el próximo año vamos a trabajar con la temática de discriminación. ¿Crees que sería bueno ahora, no sé si Aito está ahí, pero crees que sería bueno también que los árbitros, árbitras también tomasen asunto en esto? Porque yo siempre, cuando yo he estado en muchos foros y he escuchado mucho, y a veces es hablar, que en tu caso no es así, porque eres un líder, actúas, pero digo, al final del día debe haber una legislación donde las federaciones, o UEFA, la o FIFA, plantease desde el fútbol base, cualquier tipo de discriminación, insulto, xenofobia, homofobia, racismo, directamente va anotado tarjeta amarilla o tarjeta roja, y porque desde el fútbol base debemos tener medidas para que eso no vaya creciendo. Porque yo Claro, escucho muchas veces en los campos, que visito muchos campos, y es cierto, conscientemente los niños piensan que no están siendo racista, pero dicen a un jugador igual africano, negro, negro, pásame el balón, negro. Y eso es racismo, pero que claro. piensa que Es- debe haber de educación desde no, quizás UEFA, FIFA, cree que debe haber sí, algo que venga de arriba. En inglés eh, dice top to bottom. yo pienso, Andrew, lo que yo pienso es que los tiempos que estamos viviendo, Ujú. digamos, el fascismo y el racismo está creciendo en Europa, Sí, de nuevo. Si es que nuestros gobiernos o nuestras instituciones transnacionales no nos pegan un pequeño, eh, va mal, va mal. ujú, Por eso digo yo que requerimos en esta época, se requiere liderazgos, ujú. gente que se atreva, ¿no es cierto?, a formular lo que está pasando en conjunto con otra gente y tratar de llevar abrir nuevos caminos. Yo lo veo así porque no veo educación de nada en las escuelas, sino que al revés.
He trabajado 25 años dentro de los departamentos de educación, y si es que durante la época del 80 y 90 había un auge en relación a lo que era la temática de democracia, conversar, reflexionar, se trabajaba mucho con Freire, con Piaget, diferentes filósofos realmente. Hoy por hoy el conocimiento cada vez es más relacionado a un resultado. Entonces, en modelos educacionales, la juventud está perdiendo la posibilidad de desarrollar, ¿no es cierto?, un Sí, diálogo. sí, Y sí, sí. pienso que si no el fútbol no deja tiempo y espacio para esto, si la escuela no deja tiempo y espacio para esto, la situación se hace conflictiva, ¿no? Entonces, por eso digo yo que vale la pena seguir creando estos espacios y creando situaciones de encuentros con la gente para que tengamos perspectiva. Necesitamos perspectivas para ver, por ejemplo, cuando yo junto a escuelas, yo junto a estas 40 escuelas, entre ellas mismos se cuentan y se dan cuenta de que hoy nunca había pensado en esto. ¿Entiendes? Y claro, porque son el profesorado, pero igual las entrenadoras necesitan juntarse y ver, bueno, ¿cómo trabajas tú? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿De qué manera? Y se puede Ujú. hacer de diferentes maneras, pero para eso se requiere un intercambio y que las organizaciones estén abiertas para escuchar de nuevo, para escuchar y reescucharse y reformularse. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, para mí ha sido un placer poder conocerte, aunque es a través de Igualmente, este medio, pero me igualmente, ha Andrés. gustado. Te he visto muy interesante.